Yo muestro desde el comienzo más o menos. Bueno, bueno, gracias por la acotación, importante. Bueno, la primera lámina que habíamos conversado ya es del proceso biotecnológico. Habíamos dicho que se divide en upstream y downstream. Justamente la fermentación es la parte importante del upstream, ¿no? Donde se van a realizar la, el desarrollo o la producción de las biomoléculas de interés, ¿no? Y bueno, comparamos el bioreactor con la misma función y protagonismo que tiene el corazón dentro del cuerpo. Vemos que el bioreactor es el lugar donde se va a desarrollar, donde se van a convertir las materias primas en justamente los productos de interés no biotecnológicos. Aquí les había hablado del esquema de un bioproceso y vemos que todos convergen hacia el bioreactor, ¿no? El fermentador también conocido, ¿no? Y salvo el inóculo, todo lo que ingresa dentro del bioreactor tiene que ser previamente esterilizado, ¿no? Cuando hablamos de bioreactores, de tipos de bioreactores, les mencioné que habían dos. El bioreactor tipo 2 justamente que involucra células vivas, también llamados reactores biológicos, son los que nos interesan en esta presentación. ¿Sí? Y justamente cuando hablamos de este tipo de bioreactores, habíamos mencionado que la función es proveer un ambiente apropiado, ¿no? En el cual el organismo pueda producir eficientemente el producto de interés. Dentro de los usos de los bioreactores, mencionamos que los productos más importantes son la biomasa celular, los metabolitos de diversos tipos y los productos de bioconversión, ¿no? Y ahí justamente en la imagen inferior vemos, ¿no?, que para generar estos tipos de productos es importante proveer las condiciones adecuadas, ¿no? O suministrar las condiciones adecuadas a los microorganismos, ¿no? Aquí, bueno, les había mencionado un poco de la cultura incaica, que va a lo largo de toda la parte andina de Sudamérica, y justamente estos tipos de recipientes son los que empleaban en el Imperio Incaico para desarrollar un producto fermentativo, ¿no? Que era una especie de bebida, ¿no?, alcohólica. Y, y eso sería considerado como un bioreactor de la época antigua, ¿no?, prehispánica. Ya ahora, en la actualidad, tenemos bioreactores mucho más complejos. Ahí ven, dentro de todas esas conexiones y sensores, vamos a tener un bioreactor, un tanque, ¿no?, agitado. Ya ahora los procesos son más desarrollados, ¿no? Y también, obviamente, contamos con software mucho más desarrollados que nos permiten controlar de modo online lo que está sucediendo dentro del bioreactor, ¿no? Podemos observar ahí las diversas condiciones que están siendo suministradas, el ingreso de aires, por ejemplo, de gases, cómo está la temperatura, el pH y eso, ¿no? Podemos ir monitorizando a lo largo de todo el proceso, ¿no? Una regla básica y muy importante dentro de los bioreactores es que no hay un bioreactor universal, ¿sí? Vamos a disponer de diversos tipos de bioreactores dentro de los bioprocesos. Y ahora, ¿de qué depende el uso de cada bioreactor o qué tipo vamos a utilizar? Bueno, eso va a depender de con qué microorganismo estamos trabajando, con qué células estamos trabajando, y también va a depender de qué es lo que, de lo que es lo que queremos producir, ¿no? Y ahí, bueno, ahí muestro una diversidad de bioreactores que se conocen. Dentro de los más importantes o los que más nos interesan son los bioreactores de tanque agitado, ¿no? Aquí hay una clasificación muy interesante que siempre me gusta mostrar de los bioreactores, y es que lo clasifican tanto en reactores homogéneos como en reactores heterogéneos, ¿no? Dependiendo de la homogeneidad que se consigan utilizando estos tipos de bioreactores, ¿no? Y justamente los bioreactores de tanque agitado, que son los más utilizados, están en la clasificación de reactores homogéneos. Dentro de los criterios o de elección de los bioreactores, vamos a tener que considerar las características de la célula, ¿sí?, el tipo de producto que nosotros deseamos producir y también las necesidades, ¿no?, de producción. El performance del bioreactor va a depender de varios factores claves. Dentro de esto va a estar la velocidad de agitación, la transferencia de oxígeno, que es un capítulo muy importante, el pH, la temperatura y, bueno, también la producción de espuma, ¿no? Los componentes, básicamente, aquí muestro un esquema general de un bioreactor. Está formado por el tanque, ¿no?, y al que se le conoce como el tanque de fermentación. Los sensores, los cuales van a medir cómo se desarrollan los parámetros.
Estos sensores mandan una señal a los controladores, y que básicamente es el módulo de control, y este de aquí toma una acción, y la acción se va a ver reflejada en cómo van a ir cambiando los diversos parámetros en los actuadores, ¿no? Y cuando hablamos de actuadores, hablamos de bombas, impelidores y válvulas, ¿no? Aquí, bueno, un esquema un poco más desarrollado de todo lo que compone eh, un bioreactor. Y ahí, por ejemplo, vemos el motor de agitación, las bombas tanto de ácido, base y antiespumante, ¿no? Un sistema de refrigeración y un sistema de suministro de gases también, ¿no? Aquí muestro un poco más de los que son los componentes ya interiores, internos. Eh, por ejemplo, ahí podríamos rescatar en la imagen de la izquierda, podríamos rescatar ahí el uso de baffles, que justamente sirven para cortar, también corta corriente, ¿no? Justamente para cortar la corriente de agitación y evitar la formación de vórtices, por ejemplo. Al lado derecho ya observamos los diferentes tipos de sensores que pueden ser, que se utilizan dentro de los bioprocesos. Dentro de los más importantes está el sensor de oxígeno y el sensor de pH, ¿no? Hay que considerar el uso de fenómenos de transporte, perdón, la ocurrencia de los fenómenos de transporte dentro del tanque agitado. Y básicamente son tres tipos de fenómenos de transporte, ¿no? O bueno, tres tipos de transferencias, ¿no? Que se deben evaluar. Transferencia de masa, transferencia de energía y transferencia de momento, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de masa nos referimos a transferencia de nutrientes y gases. Transferencia de energía es transferencia de calor y bueno, transferencia de momento es básicamente transferencia de un impulso, ¿no? Eh, dentro de las transferencias, la transferencia de oxígeno va a ser de las más importantes, como les había mencionado, ya que si vemos aquí en este diagrama, vemos como que el oxígeno que está contenido dentro de una burbuja de aire tiene que recorrer todo un trecho y todo un camino para alcanzar la célula y poder participar de las reacciones bioquímicas, ¿no? Entonces, vemos que la transferencia es súper importante. Además de esto, considerando que la eh, solubilidad del oxígeno en agua es muy baja, estamos hablando alrededor de 7 o 8 partes por millón, entonces por eso es que debemos tratar de transferir la máxima cantidad de oxígeno hacia el medio de cultivo, ¿no? Para que este pueda ser aprovechado por las células y puedan realizar su metabolismo de la forma normal. Un método de determinación un método de evaluación de la transferencia de oxígeno es justamente a través de un parámetro conocido como KLA, que es el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, y este justamente nos mide la velocidad con la cual se transfiere el oxígeno al líquido, ¿no? Y un método de evaluación de este, tipo, de este parámetro KLA es el método de desplazamiento de gases, o también conocido como gassing out. Esa transferencia de oxígeno básicamente depende de dos cosas, ¿no? De la agitación y de la aireación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agitación, justamente permite que, que mejora la transferencia de oxígeno a través de que divide o reduce el tamaño de las burbujas, ¿no? Entonces, al reducir el tamaño de las burbujas, estas van a ser más fáciles de transferirse al medio líquido, ¿no? Y con la aireación es similar, ¿no? Transferir más aire va a permitir garantizar mucha mayor transferencia de oxígeno, ¿no? Dentro de estos que pueden, de algunos parámetros que pueden mejorar la transferencia de oxígeno, está el uso de los diferentes agitadores, ¿no? Se pueden utilizar, o impelidores, ¿no? Dentro de los más conocidos tenemos el tipo Ruston y el tipo de hélice de navío, ¿no? El tipo Ruston es justamente uno de los más utilizados y es los que comercialmente disponen las empresas. Y este tiene como características que transfiere una gran cantidad de oxígeno, pero también tiene un alto cizallamiento, ¿no? Que puede ser en algunos casos perjudiciales para la célula. También es importante hablar de los modos de operación del bioreactor. Eh, Pueden ser estos de modo discontinuo, también conocido como batch o lote, modo discontinuo alimentado, o también conocido como feedback, y el modo continuo, ¿no? Básicamente esto va a depender, esta categoría, esta clasificación depende de si podemos ingresar o no nutrientes al medio de cultivo, ¿no? Y bueno, ya para terminar mi presentación, quería justamente aprovechar para invitarlos al curso virtual que estamos organizando con el Instituto Bárbara McClinton, que es diseño y operación del bioreactor, el corazón del bioproceso, donde vamos a poder ver un poco más
a profundidad de los diversos temas que involucran el diseño y operación de los bioreactores. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por la atención y bueno, atento a sus preguntas. ¿Aló? Ahora, bueno, ya veo que me están escuchando. Voy a recuperar el rol de anfitrión. Hay algunos que recién se han estado conectando. Los voy a admitir, pero para que realicen algunas preguntas. Si tienen preguntas, solamente deben tener un micrófono que debe estar tachado. Le hacen clic para que puedan preguntar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, Eduardo, te Sí, escuchamos. sí, buenos días. Yo tengo una pregunta para el doctor. Quisiera saber si cualquier tipo de tanque o contenedor puede ser considerado como un bioreactor o es necesario que cumpla algún tipo de requisito. Y buenas. En teoría, cualquier tipo de tanque podríamos convertirlo en un bioreactor, salvo, básicamente se dice que un bioreactor debe contener o debe proporcionarnos control adecuado de algún parámetro. Puede ser salvo el pH, por ejemplo, la cantidad de oxígeno. Entonces, siempre que tengamos control de alguno de los parámetros, se podría estar mencionando que es un bioreactor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente las conferencias las hacemos cortas para que haya más espacio para las preguntas. Omar, ¿tú tienes experiencia en el diseño de bioreactores así caseros o, por ejemplo, con Arduino? Sí, o sea, básicamente hemos trabajado en el diseño de tanques agitados, que son los más comunes. Algunos tanques agitados se pueden diseñar dependiendo del proceso, ¿no? Exactamente, y qué microorganismo queremos emplear, ¿no? Entonces hay bioreactores que se diseñan con determinadas relaciones geométricas justamente para permitir o mayor transferencia de oxígeno en algunos casos, o incluso en algunos casos para reducir la transferencia de oxígeno porque esto podría conllevar a un gran cizallamiento de las células, ¿no? Entonces, uno puede ir diseñando y cambiando las relaciones geométricas para ir cambiando los diferentes parámetros, ¿no? La performance del bioreactor. Ahora, cuando mencionas de Arduino, Arduino como es un microcontrolador, justamente te permite programar diversos sensores, de sensores mucho más baratos, ¿no? Que los comerciales, lo que se disponen en el mercado, y bueno, justamente eso te permite un ahorro de costo y bueno, hacer un poco más factible o viable el desarrollo de tu proceso, de tu tanque o tu bioreactor, ¿no? Para tu bioproceso. Y hablando de costos, ¿cuánto más o menos es el costo de hacer un bioreactor utilizando la tecnología de Arduino? Lo que más costaría dentro del desarrollo de un bioreactor va a ser el tanque si tú lo quieres desarrollar en un determinado metal, ¿no? Acero inoxidable, por ejemplo, va a depender del tamaño primero del tanque y de qué partes vas a colocar y también del tipo de acero que vas a utilizar. Ese es básicamente el costo principal o el costo mayor, yo consideraría, ¿no? Ahora, el desarrollo de sensores es un poco más reducido el costo, porque los sensores están aproximadamente, no sé, 20, $30. El microcontrolador me parece que está alrededor de $10, un poco menos en algunos casos. Un poco más sencillo, ¿no? Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, si no para terminar la charla? Bueno, no hay más preguntas. Omar, muchas gracias. ¿Hay alguien, o Eduardo, quieres preguntar otra vez? Sí, Genial. quería saber si eh, podría decirnos algo sobre los PFTRs, si conoce algo sobre los PFTRs, el doctor. PFTR, me parece que la sigla es para perfusión, bioreactores en perfusión. Si no me equivoco, si me corriges, Eduardo. Claro, los flujo pistón, ¿no? Ah, los flujos pistón. Ah, ya, disculpa, sí. Ah, ya, los flujos pistón, hay un,
Me parece que el flujo pistón es más aplicado un poco a la parte de reactores enzimáticos y también, bueno, reactores químicos he escuchado. En el caso de los reactores biológicos, se puede utilizar ese tipo de flujo pistón como desarrollo de bioreactores tubulares, ¿no? Justamente aquellos en los cuales se va suministrando aire y los cuales justamente te permiten generar tanto homogeneidad y transporte, ¿no? Alrededor de todo el bioreactor. Los reactores tubulares básicamente son como mangueras enrolladas, se puede decir, y bueno, el transporte se da a través del ingreso de aire, ¿no? Ahora también hay otros en los cuales, otros reactores de tipo Airlift, que también entran en la categoría de reactores homogéneos, en los cuales son más o menos una especie de tanques, y tanques de cierta manera de mayor longitud que diámetro, y estos también, ¿no? Hay un ingreso de aire eh, eh, y que va a permitir justamente la homogenización de todo el sistema, ¿no? Entonces, pues, esos son más o menos los que desarrollan a través de el ingreso de aire, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, Omar, muchas gracias. Si Bueno, hay gracias. alguna otra pregunta, por favor. Si no, damos por finalizada esta reunión. Bueno, muchas gracias, Omar. Te agradecemos en nombre de todo el instituto y bueno, los invitamos a todos al curso de diseño y operación del bioreactor, el corazón del bioproceso, el cual se va a realizar ya en este mes y donde se van a ampliar todos estos temas que se han venido discutiendo durante la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias.